Y esta pandemia y el accionar del virus del COVID-19 es algo que está en desarrollo. Entonces estamos viendo cómo funciona todo, incluso los especialistas. Estos que estamos observando son casos de la última mitad del año pasado, claro, comienzos de este año, y de personas que en su mayoría no son de edad avanzada y les han quedado varias de estas secuelas por varios meses después de haber tenido el COVID. La mayoría de los testimonios de personas muy jóvenes. Estamos en contacto con el doctor Atienza, Oscar Atienza, quien es infectólogo y es magíster también en salud pública, a quien saludamos y le trasladamos esta preocupación porque la mayoría de los que respondían después de atravesar el COVID tenían algún tipo de secuela. ¿Esto es habitual? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la comunicación. Sí, es habitual. Hay muchas de estas secuelas que demoran mucho tiempo y que pasan demasiado en volver a recuperarse, ¿no? Hay algunos pacientes, por ejemplo, leía ahí que decían debilidad muscular. Bueno, en pacientes que han estado en estado complicado, que han estado internados durante mucho tiempo, se han visto pérdidas de la masa muscular de hasta un 20%, hasta que la fibra muscular vuelve a ejercitarse, vuelve a trabajar y se recupera en cantidad y en calidad. Pasan a veces varios meses, así es que allí estaría un poco lo relacionado con esta debilidad. Después veía también algunos síntomas relacionados con, por ejemplo, lo que refiere mucho la gente es signos así de confusión, estoy mareado, me duele mucho la cabeza. Bueno, en algunos estudios se ha observado que el último órgano, uno de los últimos órganos en afectarse por el coronavirus es el cerebro. Primero empieza por la zona faríngea, luego se encuentra, eso ocurre en los 3 o 4 primeros días, zona faríngea, después pasa a la zona de pulmones, días más o menos 4, 5, y sobre el final, después entre el día 10 y 14, es cuando alcanza la máxima concentración a nivel de cerebro. Hasta que se elimine de allí, termina y se va toda esta tormenta de citoquinas y de elementos, hormonas y una serie de sustancias que se producen, pasa muchísimo tiempo, así es que es normal que la gente luego de mucho tiempo siga teniendo estas cefaleas, dolores de cabeza, así como un enlentecimiento en el pensamiento, les cuesta pensar, les cuesta iniciar algún tipo de acción. ¿Y eso se recupera, la parte esta mental que usted está mencionando, cerebral, se recupera o no hay datos firmes para saber qué pasa con eso? Sí, hasta ahora se han recuperado en plenitud. Allí no estaría el problema. El problema puede estar, por ejemplo, en algunas secuelas pulmonares post-neumonía. Hay pacientes que después de una neumonía le quedan algunas secuelas de algunas secciones del pulmón que quedan fibrosados, que quedan con algún grado de fibrosis, y aquellos que hacen trombos, que hacen embolias, también pueden quedar con secuelas de forma permanente. No así las cerebrales terminan recuperándose todas después de un tiempo, y las musculares también, las articulares, hay mucho dolor articular, muchísimo, y muscular, eso se termina recuperando después con el tiempo. Ahora, doctor, ¿qué estudios debiera hacerse quien cursó el COVID justamente? ¿O no necesariamente todo el mundo que transitó la enfermedad debe chequearse después? A ver, una de las características del coronavirus, casualmente es uno de los motivos por los que están, digamos, quienes entendemos un poco de la parte epidemiológica, entendemos que no sería una pandemia en la descripción típica, sino que sería algo que se llama sindemia, y quizás tengamos que hasta redefinirla por las características. ¿Por qué? Porque se da con cada una de las personas sintomatologías especiales y particulares. Con una persona que tiene diabetes se da una serie de sintomatología, con alguien que es hipertenso otra, con un obeso otra, de modo que dependiendo del perfil del paciente y las características del paciente son los estudios que hay que realizarse a posterior. Como mínimo yo recomiendo estudios relacionados con lo cardiovascular, por ejemplo ecocardiogramas a nivel cardiovascular, radiografías de tórax y tomografías de tórax, una vez pasado el periodo de la enfermedad, por lo menos entre 30 y 60 días posteriores, porque las secuelas pulmonares sobre todo llevan mucho tiempo en recuperarse por completo en caso de que sean recuperables. Así que hay que dejar pasar un buen tiempo y a partir de allí hacer un buen chequeo general para ver si persisten o no persisten. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Hasta luego.